Bienvenidos a Conversaciones más allá del coaching para seguir ampliando miradas en torno al mundo del coaching. Y hoy, Pedro Marcos y yo, en este capítulo que se titula Comunicación y Coaching, vamos a conversar sobre este tema con Cristina Soria. Bienvenido, Pedro. ¿Qué te parece el tema que tenemos para hoy? Pues bienvenido y bien hallado, Elena. Pues la verdad que muy, muy bonito, muy potente y muy coaching. Coaching, comunicación, comunicación, coaching. Las dos empiezan por C y sobre todo las dos están muy presentes en todo lo que es el acompañamiento y la ayuda a personas, ¿no? Y si encima de la de comunicación, pues nos va a hablar pues nuestra invitada, pues yo creo que súper orgulloso de que haya aceptado estar aquí con nosotros y sobre todo también porque yo creo que tiene un conocimiento de los conocimientos quizás más vastos, más amplios que yo pueda saber que tiene una persona en comunicación no verbal, en microexpresiones. Eso sí, hay de estas personas que cuando estás hablando con ella es mejor hacerlo con una careta puesta o con la cara tapada porque seguramente te esté analizando toda palabra que estés diciendo. Con lo cual, encantado de que esté aquí nuestra invitada, que bueno, me puede dejar que tú la presentes. Con nuestra invitada de hoy, claro que sí, esto promete, así que bienvenida, Cristina, a este Hola, espacio. muchas gracias a los dos, Elena, Pedro. Pedro, te lo he dicho más de una vez, relájate, Sí, sí, relájate. me voy a relajar. Que no vamos a analizarlo todo. Bueno, si me analizarais a mí también sacaréis conclusiones entonces. Pero no sabemos, tú sí sabes. Sabemos más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Es verdad que hay muchas cosas que se aprenden, pero hay muchas que van dentro del ser humano y por eso ha sobrevivido a lo largo de los años, a Dios gracias. También es verdad. ¿Y qué más os puedo contar sobre Cristina? Bueno, además de coach certificada, ella es periodista, escritora de al menos 7 libros, es conferenciante, se ha especializado también en sistémica, en neurociencia, en comunicación no verbal, microexpresiones, en análisis de la personalidad también. Le apasiona el mundo de la comunicación, por eso este va a ser el tema principal de esta conversación. Y por ello también ha trabajado en radio y en televisión. Ha presentado incluso el primer programa de coaching emitido en televisión. Y por último, bueno, pues podemos destacar su experiencia también como formadora en distintas compañías y también en escuelas de coaching, como es también en EFIC como docente, que también está con nosotros. Y abrimos esta conversación, bueno, pues por ejemplo, preguntándote, Cristina, ¿cómo relacionas la comunicación y el coaching? Muchas gracias, Elena, por la Sí. presentación. Fíjate, yo creo que no podemos desvincular el coaching con la comunicación. ¿Qué es el coaching? El coaching es autoconocimiento, es sacar lo mejor de cada uno de nosotros para conseguir aquellos objetivos que nos hemos propuesto o implementar diferentes cambios en nuestra vida, tanto personal como profesional. Con lo cual parte de una primera comunicación con nosotros y también una comunicación con el coach que nos acompaña en ese proceso. Y se basa sobre todo en las preguntas potentes. Entonces, lo miremos por donde lo miremos, la comunicación está por todos lados, más allá de las palabras, que de eso vamos a hablar hoy. Pues totalmente, totalmente de acuerdo contigo lo que estás diciendo, ¿no? Que comunicación está en todos los sitios. Oye, si tuviera, así muy visual, ¿no? Si tuviéramos en una silla sentado el coaching y en otra silla sentada la comunicación y les preguntáramos para que se dijeran qué se aportan mutuamente, qué le aporta la comunicación al coaching y qué le aporta el coaching a la comunicación. Fíjate, yo creo que la comunicación al coaching le aporta esa capacidad también de escucha, ¿no? Que hay que tener. Ujú. Preguntamos, pero también hay que escuchar. Y eso lo hacemos a través de la palabra y lo hacemos también a través de nuestra corporalidad y de nuestra presencia. Eso sería lo que le aporta la comunicación al coaching. El coaching a la comunicación, yo creo que también va en la misma línea. El coaching, como os decía al principio, estamos acostumbrados a hablar hacia afuera, comunicar hacia afuera, ¿no? Pero pocas veces nos dedicamos el tiempo para comunicar hacia adentro, comunicarnos con nosotros mismos, que es la base. Si el coaching es toma conciencia y ponte en acción, lo primero que hay que hacer es comunicarnos con nosotros, tener ese momento de conectar con nuestra propia esencia, hacernos nuestras propias preguntas, saber hacia dónde nos queremos dirigir,
saber realmente quiénes somos, cuál es nuestra esencia. Y eso es lo que le está aportando, ¿no? El coaching a la comunicación, el decir, vale, tú estás acostumbrada a comunicar hacia afuera y yo te voy a guiar a comunicar hacia adentro, que es un paso importantísimo. Disculpa, Elena, una pregunta, Cristina, que me viene tras tus palabras. Para las personas que nos estén viendo, que vean este vídeo, claro, comunicar hacia adentro, para ti es algo que lo tienes ¿no? Muy ya de la mano, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que no tiene tan de la mano, ¿no? Y ese concepto de comunicar hacia adentro, pues quizás no sé, les gustaría saber algo más acerca de eso, ¿no? ¿A qué te refieres concretamente o qué tipo de comunicación es la que está en tu mente cuando lo has compartido, ¿no? Pues mira, para mí es fundamental y es algo que yo siempre remarco en cualquier tipo de formación y incluso en mis libros, lo importante que es mirarnos hacia adentro cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no parece que a lo largo de la vida, tanto en nuestras facetas personales como profesionales, vamos cumpliendo etapas según lo que esperan los demás o lo que se espera por nuestra disposición o lo que se espera por nuestra inteligencia o lo que se espera por nuestra formación. Y pocas veces hacemos ese trabajo introspectivo, ¿no? Y lo habéis tocado con otros temas en este tipo de conversaciones de, bueno, ¿y yo qué? Yo realmente qué quiero, yo realmente qué necesito, yo realmente quién soy, yo realmente cuál es mi esencia, cuáles son mis valores, cuáles son mis fortalezas, además de tomar conciencia también de aquellos puntos más débiles porque no existe la perfección y todos tenemos nuestras patas que cojean. Entonces, cuando yo hablo de comunicación hacia adentro es una mirada introspectiva, ¿no? A mí me ayuda la pregunta del coach cuando estoy en ese proceso y empiezo a hablar hacia adentro. Ya no hablo en boca de nadie, sino que hablo por y para mí. Si yo quiero conseguir un objetivo que importante es hablar conmigo y decir, oye, ¿este objetivo de verdad es tuyo? ¿Y para qué lo quieres? ¿Y qué emoción le pones en este objetivo? ¿Qué supone para ti conseguir este reto que te has propuesto? Y ahí detectamos muchas veces, y yo me encuentro con muchas personas que de repente te vienen con unas vidas aparentemente exitosas porque han hecho lo que se esperaba de ellos, pero que cuando comienzan el proceso es porque necesitan saber realmente lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan autodescubrirse. Y en ese autodescubrimiento, que es lo fantástico del coaching, más allá de que consigues, ¿no?, sacar tu mejor versión, consigues ese objetivo que tú te has propuesto, es el conocerte realmente y empezar a encajar piezas que antes estaban sueltas. Y eso se produce quitándonos muchas cosas, entre otras cosas el miedo, los prejuicios, las etiquetas y empezar a hablar realmente con esa persona con la que convivimos y que vamos a convivir toda nuestra vida. Te escucho, Cristina, sí, el tema es la comunicación, ahora guiño al conocimiento, la importancia de conocernos a nosotros mismos y me viene al escucharte que cuanto más lejos podamos llegar en esas, lo veo como bucear, ¿no?, en nuestros mares internos, cuanto más lejos podemos llegar en ese diálogo con nosotros mismos y habernos cuestionado, ¿no?, eso que está dentro de nosotros, nuestras creencias, ¿no?, también como comentabas, pues entiendo que también más lejos podemos llegar con los demás en esas conversaciones, ¿no? Y en qué medida, ¿no? También me preguntaba, bueno, ¿qué impacto tiene la calidad en ese diálogo interior a la hora de influir en la calidad de ese diálogo exterior cuando lo trasladamos a los demás, ¿no? Sí, porque fíjate, para mí, Elena, es súper importante, y Pedro, el que haya una coherencia. Es decir, al mundo del coaching llegamos por diferentes razones y por diferentes motivos y con unas vidas cada uno que venimos de donde venimos, ¿no? Claro, leer libros y repetir frases es muy fácil, pero quedan huecas. Si yo quiero dejar algo de huella, ¿no?,
o de alguna forma quiero cumplir cada uno con nuestro propio propósito, que en este caso, ¿no?, es acompañar a personas y ayudar y el guiarles y acompañarles, más que guiarles, acompañarles en ese cambio que van a hacer, qué importante es haberlo hecho tú previamente, porque si no se queda todo superficial. Cuando tú has realizado ese diálogo que tú dices, Elena, interno contigo misma, y has empezado a bucear, has empezado a descubrir cosas, empatizo más con la persona que tengo delante. Entiendo por las etapas que está pasando, que en ese acompañamiento es importante. Y además, soy coherente porque las preguntas que estoy lanzando, posiblemente algunas sean preguntas que yo me he hecho o que me han hecho a mí en alguna ocasión. Y a mí eso me resuena verdad, y es lo más importante, porque para repetir como loros, que hay muchas personas que lo hacen y que, oye, tienen mucho éxito también, ojo, está bien, pero a mí se me queda vacío y se me queda hueco. Interesante. Sí, disculpa, Elena. Sí. 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 No, yo iba a decir que interesante esto que estabas diciendo al final, ¿no? Estoy sintiendo como la conversación está ahondándose cada vez un poquito más, lo cual me encanta. Y fíjate, quiero rescatar algo que me ha resonado, Cristina, justo antes, que cuando le decías, pues lo del éxito, pues que hay personas exitosas porque han cumplido con lo que se esperaba de ellos o de ellas, pero que luego encima, o sea, luego no, pero luego en cambio vienen a sesiones sin tener ese sentimiento de éxito porque su vida pues no la consideran tal cual. Y ahí me viene la pregunta que también te voy a lanzar a ti, ¿no? Que es, ¿y estas personas, o si fuera yo, qué se dicen a sí mismos? ¿Cómo se comunican consigo mismas? ¿Y cómo me comunico yo? Es decir, ¿tú qué le podrías recomendar o decir? Y no te hablo de hacer una sesión de coaching, sino en una conversación como esta, a estas personas que nos puedan ver y que en algún momento de su vida puedan sentir o haber sentido, se sientan exitosas porque han cumplido con lo que se les pretendía de ellos o de ellas, pero en cambio no se sientan exitosos y lo que se dice, ese diálogo interior, esa comunicación, pues bueno, quizás no sea muy, muy bonito, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Efectivamente, el diálogo interno es tampoco soy tan bueno, estoy llevando el síndrome del impostor a su máxima potencia, las otras personas me ven con éxito, pero yo me siento fracasada. A mí me gusta mucho hacer un trabajo en base a nuestros valores, que creo que es por donde hay que partir. Muchas veces nos encontramos huecos, vacíos, hay personas que te dicen yo me siento triste, me siento que no sé hacia dónde encaminar mi vida. Y un elemento muy importante son los valores. Empezarse a preguntar, bueno, ¿cuáles son los valores más importantes de tu vida? Y de todos esos valores vamos a ir reduciéndolo de 5 a 3 a 2. ¿Y qué valores quieres empezar a honrar a partir de ahora? Y eso ya empieza por una toma de conciencia de, ostras, es que a lo mejor es cierto que en mi casa siempre me han inculcado, ¿no?, un valor que puedes imaginaros, ¿no?, la posición económica o el alcanzar, ¿no?, o el tener una imagen X, y para mí a lo mejor el valor más importante es la honestidad, ¿no? Y no estoy siendo honesto conmigo mismo, pero no eran conscientes. Y luego también hay que vencer, porque la mayoría de los casos lo que aparece, por lo menos bajo mi experiencia, es esos miedos de y ahora yo cómo lo cuento, cómo lo digo y cómo me voy a permitir abandonar esta vida supuestamente de éxito para no saber qué hacer de momento. Entonces hay un vértigo tremendo, hay un sentimiento de responsabilidad, hay un sentimiento de culpa. Entonces todas esas emociones hay que aprender a gestionarlas. Y luego también en esa conversación contigo mismo, un elemento que yo utilizo mucho es el Ikigai, es decir, oye, descubre cuál es tu propósito. A mí qué más me da que hayas estudiado empresariales, tengas un MBA, hayas dirigido un equipo maravilloso, fantástico, sepas 3 idiomas, hayas viajado por el mundo, hayas tenido un equipo de gente detrás a tu cargo. O sea, a lo mejor tu propósito vital va en otra línea. Descúbrelo. Lo que pasa es que es un trabajo que es de valientes, Sí. ojo. Es de valientes, Sí, porque cuando lo tenemos todo, fijaos, hace pocos días
Antes de Navidad anunciaba que se retiraba de los escenarios Dani Martín, una persona que ha sabido salir de ese grupo del canto loco con tanta potencia y que de repente se pone a cantar solo, que tiene un éxito abrumador y que cuando está llenando de nuevo todos los conciertos, dice, me retiro, señores, porque tengo que conectar conmigo y porque me siento un auténtico impostor. ¡Qué valiente! Muchos dirán, claro, tiene un respaldo económico y se lo puede permitir. Vale, bien, posiblemente tenga esas oportunidades que otros no tenemos, pero qué valiente, porque de repente deja de estar ahí, en lo alto, que supongo que sería su primer objetivo, llegar a vender discos, ganar premios, llenar conciertos, y dice, no, tengo que empezar a cuidarme. Ahí se quiebra algo. Ahí ha habido un autoconocimiento de decir, hay algo que estoy haciendo mal, o me tengo que cuidar de otra forma, o me tengo que observar de otra manera, o me tengo que dedicar tiempo. ¿No? Entonces, puedes tener un gran éxito profesional, incluso personal, o los demás verlo, pero tú por dentro, si no conectas con tu esencia, si no conectas con tu propósito, si no honras tus valores, a ver, hay un hueco. Lo que pasa es que habitualmente en esta vida que llevamos, como vamos rápido, pues llevamos el piloto automático y desenchufamos ese que va directo al corazón porque nos hace un daño tremendo y tiramos millas. Pero hay un día que algo pasa, que empiezas a reaccionar. O reacciona tu cuerpo, o reaccionas tú de alguna forma emocionalmente, o algo va mal, o empiezas a autosabotearte y te destruyes en ese éxito, ¿no? Porque te estás autosaboteando porque eso no es lo que tú quieres. Me he quedado, y te dejo, Elena, que continúes con, porque hay un día, lo has dicho, lo has comunicado, lo has dicho con tanta rotundidad y seguridad que a mí me ha llegado como para decir que estoy seguro que todas las personas que nos estén viendo saben de lo que estamos hablando. Y si no lo saben, ya están preparados para encontrarse con ese día. Fíjate, Sí. me ha encantado, Cristina. Muchísimas gracias. Elena, perdona, hombre. Elena. Nada. Cuando te escuchaba decir ese día, ¿no? Ese día, también atándolo con el Ikigai, ese propósito de vida, cuando te escuchaba también hablar de los valores, la importancia de honrar tus valores una vez los hayas identificado para vivir desde esa mayor honestidad, que a su vez también es uno de tus valores. Entonces me visualizaba, o sea, visualizaba esa Cristina que de repente llega ese día y dice, me he caído del guindo, ahora abro los ojos, ahora me doy cuenta de muchas cosas y quiero reconducir mi vida. Y quizás nos estamos desviando a lo mejor de la comunicación, o si lo quieres atar también con la comunicación, pero bueno, preguntarte si te apetece compartir, hasta donde te apetezca compartir, cómo fue esa vivencia en ti ese día. Pues mira, yo no sé si fui tan valiente como otras personas que yo ahora acompaño en procesos de coaching, porque a mí no es que yo me cayera del guindo, sino que la vida me dio una bofetada con la mano abierta. Entonces, sabes, directamente no es que yo me caí, sino que me tiraron del guindo y estuviera directamente. ¿Por qué? Porque yo en aquel entonces tenía una vida muy estructurada, tenía un buen trabajo, trabajaba en el departamento de comunicación y marketing de una multinacional, un trabajo comodísimo, fines de semana libres, todos los puentes del año, 20 y tantos días de vacaciones, y un trabajo que hacía así, porque encima tenía mucha relación con la prensa, prepara presentaciones, yo me lo pasaba pipa, ferias, genial. Pero tengo una hija, y entonces esa hija que fue esa bofetada, cuando nace, él le provoca una hemorragia cerebral y me tengo que dedicar a su cuidado sin saber muy bien hacia dónde se dirige todo ello. Y después de ese proceso, ¿no? Bueno, ahora lo contamos muy superficialmente, pero la vivencia fue sumamente dolorosa y a lo mejor hay personas que nos ven que han pasado por situaciones así, en la que no sabes, no entiendes, no conoces, llena de miedos, además con esa sensación de que tienes que proteger y cuidar a toda tu familia, más un niño pequeño que teníamos, pues yo me dedico a esa niña y hay un momento en que digo, oye, esto va hacia adelante, yo quiero retomar mi vida, porque además a mí una de las creencias que me habían marcado, especialmente mi madre a fuego, era tienes que ser independiente.
¿no? Y cuando en alguna otra ocasión yo me había propuesto dejar el trabajo porque mi hijo mayor tenía muchas neumonías cuando era bebé y lo pasaba yo fatal y demás, me decían, eso lo último, búscate cualquier ayuda, pero no dejes de trabajar, que tus hijos crecerán. Claro, entonces yo llego, me encuentro con esta situación, tengo una niña preciosísima que sale adelante y que ahora mismo está fantásticamente bien, y entonces, claro, digo, yo quiero cumplir con esa creencia de yo soy súper valiosa y tengo que volver al trabajo, y además estoy harta de hablar con médicos, enfermeras y solamente ver niños, quiero más, ¿no? Y cuando llego, la bofetada que me viene es plena crisis del 2008-2009, sector de la construcción, como estaba yo, te proponemos que te vayas. Entonces esa propuesta, que yo podía haberme negado y que en un primer momento me negué, luego empiezas a recapacitar y te das cuenta que no va hacia ningún sitio y que tarde o temprano tiras de la compañía, ¿no? Entonces elegí un buen momento, la verdad, fui de las personas que mejor salió de esa compañía porque después vinieron tiempos peores, y entonces te paras y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si me han educado a trabajar, a estar fuera, yo entonces no era consciente, pero detrás de mí siempre había una gran curiosidad, unas ganas de aprender, y entonces me encuentro sumamente vacía. No sé hacia dónde tirar. Yo de repente decía a mi marido, voy a montar una mercería, y al día siguiente decía, no, voy a montar no sé qué, no, voy a hacer tal. Y me miraba como diciendo, ya te sentarás, ¿no? Y efectivamente, precisamente fue él el que me dijo, oye, hay una cosa que se llama coaching que creo que te puede ayudar. Y fue ahí como cuando empecé toda mi andadura, mi autoconocimiento. Y claro, cuando haces todo ese proceso, empiezas a destapar interrogantes, a descubrir respuestas que antes no sabías, a conocerte mejor. Y la verdad que en mí se produce, pues eso, muchas se hablan, ¿no?, del gusano y la mariposa, pues yo estaba hecha un gusano y de repente descubres, oye, pero ¿quién soy yo? ¿Pero qué fortalezas tengo? ¿Pero qué capacidad tengo? ¿Pero qué autodescubrimiento? Y digo, bueno, voy a ayudar también a los demás, ¿no? Voy a acompañar a otras personas que vean estas situaciones, porque aunque sí que he trabajado con empresas, pero mi ikigai, mi propósito siempre era acompañar a cualquier persona que necesite un proceso de coaching, ¿no? Que no solamente se viera como una disciplina un tanto elitista, ¿no?, sino poder llegar a cualquiera. Y así llevo ya unos cuantos años. Claro, si retomamos la comunicación, yo tuve que hablar mucho conmigo, lloré mucho, me hice muchas preguntas, hubo respuestas que no me gustaron para nada obtener, está claro. Y como la comunicación siempre había estado presente en mí por la formación que yo tengo en periodismo, que me apasionaba, al final la vida te recolocas, pero sin perder tu esencia. Entonces me recoloca con algo que tiene una base, que es comunicación también, y que además tengo la gran fortuna de poder comunicar al gran público qué es esto del coaching. Y entonces va todo como hilado, ¿no? O sea, es decir, al final no dejas tu origen y lo vas hilando con tu nueva vida. Jo, no esperaba yo que nos compartieras esa experiencia. Muchísimas gracias por tu sinceridad y transparencia. Cristina, volviendo de nuevo y un poquito más a fondo de la comunicación y en el coaching, ¿qué importancia tiene la comunicación, especialmente la no verbal, ¿no?, que me consta que la manejas muy bien? ¿Qué influencia tiene esta comunicación no verbal en lo que puede ser un servicio de coaching, una sesión de coaching o el coaching en general? Lo tiene que ver todo. Es que nosotros, de lo que comunicamos, el mayor poder de nuestra comunicación está en nuestros gestos. Entonces, cuando yo estoy frente a un cliente, me está comunicando con la palabra, posiblemente muchas veces me diga lo que al principio, sobre todo, ¿no?, lo que se espera, ¿no?, decir, me hace la pregunta y yo voy a contestar lo que me corresponde contestar, pero tú vas viendo que hay incoherencias, ¿no?, en su comunicación no verbal. Está comunicando una cosa distinta con sus palabras que con sus gestos. Pero imaginaros ahora en la nueva época que hemos vivido post-pandemia, ¿no? Esto antes era antes de Cristo y después de Cristo, ahora es antes de la pandemia y después de la pandemia. Y después de la pandemia, ¿qué ocurre? Que nos manejamos con esto que tenemos delante. Mucho más que es un ordenador. Damos formaciones, tenemos sesiones de coaching, tenemos reuniones para vender nuestro producto. Las personas tienen reuniones a través de la tecnología y solamente se ve de nosotros esta parte.
Y además, durante muchísimo tiempo, cuando nos hemos comunicado con los demás, hemos ido con una mascarilla. Y hemos perdido la parte más importante de nuestras expresiones, que es de la nariz hasta la barbilla. Entonces, si yo de verdad escucho atentamente, cuando tú decías antes, pero me tengo que poner una máscara, cuando todos escuchamos atentamente, ¿verdad? Y el coach tiene esta habilidad de escuchar a fondo, aunque no tengamos ninguna formación en microexpresiones y no sepamos que esto es una U4 o una U5 o una U6, que es lo de menos, el nombre, estamos detectando cosas y estamos viendo y de repente me está diciendo que se encuentra a gusto con algo, pero yo le estoy viendo una expresión de tristeza en sus ojos. O de repente le suelto una pregunta y empiezo a notar una emocionalidad aquí también en su barbilla, ¿no? O algo que le preguntamos y que traga. O una pregunta incómoda, espérate, me recoloco, o a un gesto así de desagrado. Entonces, me está dando mucha información conforme a mis preguntas en esa compañía hacia el otro, de lo que le estoy preguntando, qué impacto está teniendo en él emocional. A lo mejor no tengo la respuesta, que además a mí me da igual, la tiene que tener él, pero sé que esto que le he preguntado, uy, espérate, algo se ha producido, ¿no? Entonces, ese conocimiento de esas microexpresiones, de esa comunicación no verbal, como coaches o en un proceso de coaching ayuda mucho. Y ocurre lo mismo en una formación, y ocurre lo mismo cuando nos dedicamos a una charla o cuando queremos hablar ante un público. Vemos cómo están las miradas, vemos si hay personas que están conectadas o no. Nosotros incluso con nuestros gestos acompañamos a otros. Bien sabéis que si le tengo enfrente, ahora con la tecnología se nos ve menos, el crear ese rapport a través de mi corporalidad y acompañar y danzar con la otra persona en su gestualidad ayuda a que se sienta mucho más escuchado, a que se sienta que hay más empatía. Y entonces todo eso ayuda en el descubrimiento y en el recorrido que hace nuestro cliente. Sí, lo que me llega es que el conocimiento de cómo es la comunicación no verbal y su influencia ayuda a poder manejar de una manera más saludable la intuición también, ¿no? A permitirte que te llegue algo que a la vez te invite a seguir explorando un poco por ahí, etcétera, ¿no? Ahí está. Si yo Qué de bueno. repente lanzo una pregunta a alguien y a lo mejor me sonríe, pero veo que no es una sonrisa sincera y que de repente tras esa pregunta ha tragado y a lo mejor el resto de la cara, porque claro que también hay que tener en cuenta esa comunicación no verbal, que la cirugía estética nos ayuda. Entonces, tengo que tener en cuenta todo, porque te encuentras a mucha gente que dice tú, y ahora que está comunicando, me ha costado a veces analizar a personajes, no sabéis cuánto, he sudado, vamos, sangre. Pero es verdad Claro. que si yo de repente te hago una pregunta y a ti te está incomodando y estás tragando y noto cierto movimiento en esa barbilla y noto un cambio en tu cuerpo, de repente te hago una pregunta y me estás contestando y te rascas en cierta zona del cuerpo, esto no es una ciencia exacta, tenemos que tener en cuenta muchos más ítems para llegar a una conclusión, pero me está diciendo que posiblemente aquí está pasando algo. Y a lo mejor tú lo quieres pasar incluso por alto, ¿no? O te estoy preguntando sobre algo y hacia dónde va tu mirada, me dice, bueno, esto es una respuesta espontánea, o es algo que se ha creado antes o algo que me ha contestado algo. Está conectando con su parte emocional o es una persona, fijaos qué importante, ¿no? Es una persona muy visual, es una persona auditiva, es una persona kinestésica, pero claro, si yo no a un auditivo solamente le pregunto por lo que ve, mal vamos, ¿no? Tendré que empezar a hacer preguntas según por el canal que se maneja. Entonces, fijaos la cantidad de información que nos están dando las microexpresiones y el movimiento corporal a la hora simplemente de hacer preguntas, ¿no? Sí, y entonces sí. de repente ves que la conversación va mucho mejor, ¿no? Y que el cliente de repente dice, ostras, ¿no? Me estoy empezando a dar cuenta de cosas. O tú con algo de atrevimiento dices, estoy intuyendo que a ti esto te está molestando algo. A lo mejor te dice, pues sí, o pues no. Bueno, sí, venga, vamos, ¿no? Ya de repente te confiesa algo que en otro momento se hubiese callado. Yo, ya te dejo, Elena, pero es que lo tengo que decir. Es que cuánta tranquilidad o nerviosismo tiene que haber en la gente que se relacione contigo en tu día a día, tus hijos, tus amigos, tu pareja, para estar hablando contigo y decir, espérate, que esta sabe Pues mira, perfectamente. te digo yo que mis hijos depende de cuál.
El mayor sabe que lo caza la primera, el pobre. Lo tiene, o sea, es tan claro que el pobre me dice, ya me has pillado, ¿no? Digo, evidentemente. Con la pequeña me cuesta más, no te creas, ¿eh? Sí, ¿no? Me cuesta Wow. más. Pero sí, ¿sabes en quién causa mucho más? Porque al final yo cuando estoy con mi familia, con mis amigos, cuando estoy con vosotros, yo no estoy pensando, estoy diciendo esto, está diciendo lo otro, está pensando, no, porque si no me volvería loca. Pero es verdad que y esto causa mucho asombro, y creo que en alguna ocasión te lo he contado, Pedro, a las amistades de a lo mejor tus amigos o las amistades de tus propios hijos, que de repente le haces una pregunta y descubren que descubres que te están mintiendo, se lo dices y se quedan fascinados y ya nunca más quieren hablar contigo, porque saben que les vas a cazar en todas, ¿no? Entonces ellos están más relajados y a lo mejor al principio están más relajados y sale, y mis hijos, bueno, pues están acostumbrados a ir conmigo, ¿no? Y mi marido ni te cuento ya. Qué bueno. Muchas gracias, Cristina, por compartir esto. Y estaba pensando en, bueno, en las personas que nos pueden escuchar, posiblemente también muchos alumnos que se han formado con nosotros, que tienen esa mirada, ¿no?, del rol del coach, y ahora que compartes esto de las microexpresiones, que pues, es un conocimiento potentísimo, ¿no? Poder leer esa comunicación no verbal y en base a eso ver cómo readaptar la conversación para también poderle, bueno, conectar más desde la empatía o sacarle una mayor utilidad, ¿no? Y entonces me venía la pregunta de, bueno, ¿cómo utilizas este conocimiento, ¿no?, tan poderoso como son las microexpresiones en tu rol del coach, teniendo en cuenta que en el rol del coach también nos alejamos de la etiqueta, ¿no? Nos alejamos de la interpretación, nos alejamos de predeterminar lo que yo creo que le pueda o no estar pasando al otro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera utilizar este conocimiento de manera que beneficie al rol del coach y a esa dinámica de la conversación, ¿no? Pues mira, en primer lugar, se utiliza para crear ese ambiente confortable y crear ese rapport con el cliente, ¿no? Y que se sienta a gusto y que habitualmente la gente que llega a un proceso de coach hay una confianza hacia la persona que le va a acompañar, pero bueno, a lo mejor de primeras puede venir un poco, ¿no? A ver qué pasa aquí o esto de qué va. Entonces, cuando tú creas a través de esa comunicación no verbal ese rapport, es verdad que vas viendo cómo se van relajando y hay mucha mayor confianza, ¿no?, contigo. Y luego, como tú dices, yo no tengo que dirigirle hacia lo que yo creo, pero sí que a mí me da información, como os decía antes, de preguntas que a lo mejor despiertan algo en esa persona, o simplemente saber hacia dónde dirigir la conversación con de cómo hacer las preguntas. Es decir, si yo eres una persona que eres sumamente racional y yo lo estoy detectando por tu expresión, claro, hablarte siempre desde el corazón, hacer las preguntas desde el corazón no van a conectar a lo mejor contigo. O a lo mejor en un momento determinado le puede aportar algo nuevo según vaya la conversación. Si tú eres una persona que eres muy visual, que es bueno dirigir las preguntas, ¿no?, con ¿qué ves? Para ti, ¿qué ves? ¿No? Entonces, al final, si yo le hablo a lo mejor desde otro punto de vista, más kinestésico, a lo mejor no lo va a sentir igual la pregunta. Y luego, sobre todo, el detectar esas incomodidades que hay el cliente, porque hay veces que hay incomodidades cuando ya tienes cierta confianza con el cliente. A mí ya me pasó con un cliente que estaba encantado, fantástico, que estaba con su empresa, estaba encantado, maravilloso, tal, pero sabemos los dos que hay un tema latente ahí que muchas veces te lo suelta, ¿no? Bueno, en la parte personal, y le hice una pregunta en este sentido y se descolocó, o sea, se recolocó todo el cuerpo, y entonces ya, como tengo mucha confianza, le digo, ya te he fastidiado el día, ¿no?, con lo contento que venía. Al final, de esta forma, él se da cuenta que es verdad, que es el tema, que luego por ahí fue la conversación, pero yo me he dado cuenta que esa determinada pregunta, le ha molestado, o no tanto le ha molestado, sino que le ha producido algo emocionalmente, ¿no? O de repente el incluso utilizarlo muchas veces, ya no solamente en las sesiones de coaching, sino el coach, además de hacer las sesiones, tenemos que vender nuestro producto y vendernos. Y cuando llegamos a un sitio, también tenemos que utilizar estas artimañas, por decirlo de una manera, para conectar con la persona que tenemos enfrente, que a lo mejor llega y dice, va, ya viene aquí, en mi caso, ya viene aquí la de Sálvame, a ver qué me quiere vender. Claro, la de Sálvame utiliza la comunicación no verbal para que dejes de ser la de Sálvame y que conecte conmigo y que haya mucha más confianza, ¿no?
Entonces, eso sí que nos vale. Nos vale, no es el querer meterle en la llaga. Si hay una pregunta que le ha molestado, incomodado, que yo le puedo decir, oye, ¿te ha incomodado esta pregunta? ¿Te ha molestado? Creo que en ti se produce cierta molestia. Él me dice, sí, yo es que por aquí no quiero continuar y estoy a su servicio, no voy a continuar por ahí. Pero en cambio, si yo no estoy pendiente de eso y sigo preguntando sobre lo mismo, ¿no? Porque creo que esas preguntas le pueden ayudar y le estoy bloqueando más de la cuenta, pues entonces apártate, ¿no? Y ve por otro lado. Entonces, al final es el que vaya él encontrando sus respuestas, pero con esta comunicación no verbal, el saber qué impacto produce en el otro esas preguntas. Sí, a mí me queda claro que la comunicación no verbal te permite poder estar más atento de lo que está pasando dentro de tu cliente, sin que eso signifique que tú interpretes qué es lo que está pasando. Con el hecho de que tú te des cuenta de que está pasando algo, ya es información muy valiosa para poder seguir aportando preguntas en la dirección que corresponda, ¿no? En función de lo que has preguntado. Ahí está. Oye, y yo estoy seguro que también habrá gente que quiera saber, oye, qué bueno si alguien le preguntara a Cristina aquí, ¿cómo podría yo saber si mi amigo, mi amiga, mi pareja me miente? Sabiendo que no es exacto, ¿eh? Sabiendo que no es exacto. Ojo, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. No es una ciencia exacta, ya lo ha dicho Cristina, y es así. Ahora, la suma de indicios puede ayudar a eso, ¿no? Claro, ahí está. Le podemos llevar a juicio, ¿no? Suma de indicios. Totalmente. Entonces, ¿cómo poder adivinar o intuir que una persona puede estar mintiendo, Cristina? Mira, como tú dices, no hay una ciencia exacta. Hay gente que miente verdaderamente bien. Es verdad que, fijaos, es importante que en España no se permite como una prueba en un juicio, ¿no? No puedes avalar que esa persona está mintiendo aunque tú tengas todos los datos comprobados. Pero sí que hay ciertos, ciertos tips que te pueden dar una idea y decir, uy, estoy sospechando algo. Una reacción muy común cuando nosotros mentimos verbalmente es en nuestra comunicación no contestar directamente, ¿no? Entonces nos contestamos y nos vamos por las ramas. Y eso es un tip de, uy, pero tú no me has contestado lo que yo te estaba preguntando. Eso en primer lugar. O sea, eso es un sí o un no. ¿Por qué me contestas el otro día me fui si te estoy preguntando algo? A nivel gestual, es verdad que muchas veces la mentira que provoca una reacción emocional, por eso, y nuestra piel pica, empieza a picar, es verdad que muchas veces va acompañado con un picor. Y yo lo comprobé en mis propias carnes. Yo en una ocasión me hice una pregunta, mentí a un policía, además. No hace falta que seas tan sincera, ¿eh, Cristina? Pero, no hace falta... no era nada, no está en ninguna situación de peligro, pero venía a comprar mi casa y yo la quería vender y le mentí directamente. Y entonces me empezó a picar todo el cuerpo. Pero no sabéis de qué manera. Mira que tenía que tener autocontrol, ¿eh? Mientras le estaba contestando, estaba así. Y yo dije, buah, este como le hayan dado la información, me ha cazado seguro. Eso en primer lugar. Entonces muchas veces se produce el micropicor. El efecto Pinocho, ¿no? Muchas veces incluso parece que la nariz nos pica, ¿no? Y nos estamos rascando. Y luego también la posición de la mirada. Muchas veces desviamos la mirada o cambiamos de una forma el cuerpo muy brusca que dices, ¿esto por qué viene? ¿Yo esto por qué ha reaccionado así? Ahí os cuento una anécdota que estaba en un momento, estaba en verano, en donde veraneamos todos los amigos y mi hermana y mi cuñado, y nos íbamos a ir de viaje a Japón, que era un viaje que esperábamos de hacía muchísimo tiempo. Y entonces mi hermana se queda embarazada y le dice a la ginecóloga que adiós Japón, que no se puede ir a Japón, pero son los primeros meses que ella no quiere contar que está embarazada, nosotros lo sabíamos. Entonces viene una de nuestras amigas, que os vais a Japón, tal, y mi hermana, no, nosotros al final no nos vamos a Japón, nos quedamos aquí. ¿Por qué? Mi hermana mostró todos los gestos de mentira. Todos. En la comunicación titubeó, no contestó directamente, pero si cómo se rascaba, cómo desviaba la mirada, cómo cambiaba el cuerpo, le dije, porque yo lo sabía. Es que cuando se ha dado cuenta que estás mintiendo. Efectivamente, cuando ella dijo estoy embarazada, dijeron, ya sospechábamos nosotros ese día. Darnos cuenta todos de alguna forma cuando alguien nos miente y no es un psicópata, por ejemplo, ¿no? Que son perfiles que mienten absolutamente bien. O no es una persona que sepa mentir muy bien, porque claro, si yo me creo mi propia mentira la convierto en verdad, con lo cual a mí no se me está notando en absoluto, ¿no?
Si yo soy natural y me expreso de forma natural, siempre hay esos pequeños tips que me indican, uy, esta persona algo está fallando, ¿no? Más allá si tenemos la capacidad de escuchar, porque los mentirosos muchas veces, para decir algo, dan muchas vueltas, introducen muchos elementos en sus palabras para crear una historia que parece mucho más redonda, pero no lo es. Fijaos otro caso público que hubo. ¿Os acordáis del niño que falleció, que le llaman Pececito, que le mató la mujer del padre, Ana Julia, que está en la cárcel? Sí. ¿No? Era un matrimonio, se habían separado, el niño está con su abuela, la mujer del padre está con él y el niño desaparece y ella es la que le había matado. Enseguida, por su comportamiento, la policía detectó que había estado ocultando algo. Y en ese caso fue porque estaba siempre presente en todas las declaraciones. Nunca dejaba a su pareja hacer ninguna declaración que no estuviera ella. Entonces, esa absoluta presencia, esa exhibición de amor hacia él, ese comportamiento de control sobre la situación es lo que hizo creer a la policía que ella podía estar Que algo ocultaba. ocultaba algo y así fue. Es más, hubo una rueda de prensa, los padres ya sabían que estaban detrás de ella y al padre le pidieron por favor que disimulara todo lo que pudiera. Imaginaos qué duro es y a una rueda de prensa decir, saber, nuestro hijo, porque tampoco sabían si había fallecido, ¿no? Entonces tenían esperanzas. Nuestro hijo queremos que vuelva a casa, que se lo haya arrebatado, por favor, que nos lo entregue. Y el abrazo que ella le abrazó a él, Ana Julia abraza a ese padre. Y si podéis rescatar imágenes, el abrazo de él hacia ella es que se veía como que le repelía. No era un abrazo de verdad, porque él ya sabía que estaba ocultando algo. Y a él se le pidió miente, pero nuestro cuerpo, aunque se nos pida que mintamos, de alguna forma está lanzando algún tipo de mensaje. Qué bueno. A todos se nos ve el plumero, ¿no? Que pillaste a un mentiroso que un cojo, ¿no? Dice el refrán. Que se dice el refrán que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Que a un cojo. Verdad, verdad. Ahí está. Pues, Cristina, qué interesante, la verdad. Me encantaría seguir, bueno, que nos contaras estos ejemplos, ¿no? Y ha sido súper interesante, pero tenemos que ir cerrando esta conversación y para ello, Cristina, preguntarte qué te llevas de lo que hemos conversado. Mira, pues me llevo todavía más pasión por todo aquello que hacemos desde el coaching todos. Tomas conciencia, porque muchas veces no tomas conciencia de cómo va unido todo y de los elementos que tienen un gran peso y un gran valor, y de alguna forma es como volvértelo a recordar. Y me llevo un momento fantástico con vosotros dos, que siempre es maravilloso estar con vosotros. Así que muchísimas gracias por querer que participara yo en estas conversaciones, que siempre es un placer. Igualmente, Cristina, ha sido un placer. Y Pedro, ¿quieres también compartir qué te quedas de esta conversación? Bueno, yo me quedo con un grandísimo sabor de boca y también con un gran sentido de agradecimiento hacia Cristina por habernos deleitado con esta exposición, ¿no? Y concretamente ya, dentro de lo que ella ha ido compartiendo, yo me quedo con que no tenemos que olvidarnos nunca de que somos seres comunicativos por excelencia y por naturaleza, como lo que queramos llamar. Y que yo creo que un simple acto de comunicación ya lleva implícito un simple acto de coaching. Porque con la comunicación interna nos ayudamos, nos escuchamos, nos acompañamos y con la comunicación también podemos acompañar a otra persona. Pero bueno, me quedo con eso, con el buen rato, Cristina, que ha estado fantástico y qué pena no haber empezado por todos estos ejemplos que nos has puesto, que es al final lo que nos llama más. Es lo que gusta. Muchas gracias, muchas gracias, Cristina, de verdad. Gracias a vosotros. Has dicho antes la palabra verdad y me quedo con eso, saber reconocer esa verdad también que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Para luego también poderla reconocer en los demás. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos en esta conversación de comunicación y coaching, y gracias a todos los que habéis estado hasta aquí. Hasta muy pronto. Gracias, chicos. Hasta pronto.